Espero a que empiece a grabar. Ya está. Bueno, pues continuamos con la clase. Pues igual vamos a poner otra vez. ¿Qué es esto? Listo. Bueno, vamos a continuar con las clases. Entonces, tenemos el siguiente tema, que es composición centesimal de un compuesto. Aquí en este caso vamos a ver lo que es el concepto de masa formular, donde nosotros vamos a poder identificar que nos estamos haciendo referencia a la masa formular si vemos estas iniciales, esta MF. Ahora, la masa formular de una sustancia es igual a la suma de las masas atómicas de los elementos de la fórmula, tomando el número de veces que aparece el elemento en la fórmula. Por lo tanto, una masa formular es igual a la masa de una unidad formular en unidades de masa atómica. Ahora, las masas formulares, al igual que las masas atómicas en que se basan, son masas relativas. La masa formular del hidróxido de sodio, que es el NaOH, redondeada al 0,1 más cercano, se obtiene como sigue. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo es que buscamos o sacamos la masa formular. De la masa formular podemos sacar nosotros lo que es la composición centesimal. Ahora, pasamos a lo que es el procedimiento que normalmente usamos para sacar la masa formular. Ahora, nosotros ahí en el enunciado nos pone de ejemplo el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio está formado por estos compuestos, el sodio, oxígeno e hidrógeno. Ahora, una manera de sacar esta masa formular es haciendo la siguiente tabla, en donde tenemos número de átomos del tipo enunciado por la masa de un átomo es igual a la masa que aporta el elemento. Ahora, ya viéndolo en otras palabras, tenemos aquí entonces número de átomos del tipo enunciado. Entonces nosotros tenemos que aquí en esta fórmula tenemos un átomo de sodio. Entonces tenemos un átomo de sodio. 1 por el sodio. Entonces tenemos que es igual a 1. Ahora tenemos un átomo de hidrógeno, que es este que tenemos aquí, que es igual a 1. Tenemos un átomo de oxígeno, que es igual a 1. Ahora, nos vamos a una tabla periódica y entonces buscamos el sodio. El sodio tiene un peso, una masa de 23 sumas. Aquí en el libro las redondean, pero en la tabla periódica que yo tengo es igual a 22. Creo que 990. Vamos a tomarlo como dice el libro para no estar batallando con unidades extras. Ahora, entonces ponemos, el sodio pesa 23 sumas. Vamos a buscar el peso, la masa del hidrógeno. Igual, aquí nos lo redondean a 1. Es igual, entonces tenemos una. Vamos a una tabla periódica, buscamos la masa del oxígeno. En este caso nos lo redondean a 16. Entonces tenemos 16 Ahora tenemos entonces el 1 que nos salió aquí de todos estos, lo vamos a multiplicar por la masa. Entonces tenemos 1 por 23. Entonces ya al final la masa que aporta el elemento es de 23 de sodio. Igual, 1 por 1 nos da una de hidrógeno. 1 por 16 nos da 16 de oxígeno. Y la masa formular entonces del hidróxido de sodio, para obtenerla sumamos todas estas masas que tenemos aquí y nos da como resultado
la masa formular del hidróxido de sodio es igual a 40 UMA. Más adelante vamos a ver más ejemplos por si no entendieron este. Ahora, el término masa formular es de uso correcto cuando se trata de sustancias iónicas o moleculares. Cuando nos referimos de manera específica a sustancias moleculares no iónicas, esto es, sustancias que existen como moléculas discretas, utilizamos el término masa molecular. Entonces tenemos la MM muy diferente a la MF que habíamos visto al principio. Ahora, pasamos a un ejemplo de masas formulares. Aquí en el ejemplo nos dice que calcule la masa formular del ácido acético. El ácido acético nosotros comúnmente lo conocemos como vinagre, en donde tenemos la siguiente estructura. Tenemos el CH3COOH. Utilice los valores redondos de las masas atómicas que aparecen en la tabla internacional de masas atómicas al final del libro. Esta tabla la podemos encontrar al final del libro, que creo que el libro sí lo subí la semana pasada al Classroom. Ahora, igual, la estrategia que nos marca el libro es: se suman las masas atómicas de los elementos de la fórmula multiplicado por las veces que estos aparecen en la fórmula. Ahora, aquí podemos ver dos ejemplos, dos modelos de cómo se podían representar el ácido acético. Aquí en este lado, esto es nada más es ilustrativo, por si les dan ya sea la fórmula, que es la que tenemos aquí, o les dan un modelo, una figura, y estas dos formas son correctas para representar a los compuestos. Aquí nada más hay que tener en cuenta cuáles son qué átomos de cada esfera de color. Aquí podemos ver que estas esferas negras son los carbonos, estas esferas rojas de aquí son los oxígenos, y las bolitas o esferitas blancas son los hidrógenos. Son estos los hidrógenos. Igual aquí tenemos las dos esferas negras, que son los carbonos, las esferas rojas los oxígenos, y las esferas en blanco son los hidrógenos. Ya sea que el enunciado o el problema nos lo den directamente con la fórmula, o ya sea que nos lo den con estas representaciones o modelos de la molécula que se quiera sacar la masa formular. Ahora, igual, ya sea de la fórmula o de los modelos, nosotros entonces tenemos, a ver, ¿qué compuestos tenemos? Aquí tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos otra vez carbón, tenemos oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Entonces tenemos aquí, nuestro compuesto está formado por 3 átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces ya nosotros vamos y elaboramos nuestra tabla. Yo esta tabla la hago de otra manera, no como viene en el libro. Entonces ya, bueno, veo que tengo carbono, veo que tengo hidrógeno y veo que tengo oxígeno. Entonces aquí tengo un carbón y otro carbón. Entonces hay 2 carbonos, entonces tengo 2 hidrógenos. Tengo aquí este H3, entonces son 3 hidrógenos, más este hidrógeno que tengo aquí, son 4. Entonces por 4, entonces nos da 4 hidrógenos. Ahora nos vamos al último compuesto, son estos 2 oxígenos. Tenemos 1, 2 oxígenos, entonces es por 2. Y tenemos entonces 2 oxígenos. Ahora vamos a lo que es a buscar la masa de cada átomo. El carbono en la tabla periódica viene que es 12.011, pero aquí en el libro nos está diciendo que usemos las masas que aparecen redondeadas al final del libro. Vamos a seguir como viene en el ejemplo para no batallar. En su casa, ya con más cuidado y con más tiempo, ustedes pueden ya poner la masa completa del átomo para que tengan una mayor precisión.
Ahora, aquí. La masa del átomo de carbono es igual a 12 UMA. La masa del átomo de hidrógeno es igual a 1 UMA. Y la masa de un oxígeno es igual a 16 UMA. Ahora, esto que nos salió aquí, lo vamos a multiplicar por estas masas atómicas, estas UMAs. Ahora, ya tenemos ahí, entonces, vamos a hacer las multiplicaciones. 2 por 12 nos da 24 UMAs de carbono. Aquí tenemos 4 hidrógenos por 1 UMA, nos da 4 UMA. Ahora tenemos 2 átomos de oxígeno por 16 UMA, nos da 32 UMA de oxígeno. Ahora, para ya tener la masa formular del ácido acético o el vinagre, entonces procedemos a hacer la suma. 4 más 4, 8, 2, 10. 3, 4, 5, 6. 60 UMA de CH3COOH. Entonces nuestra masa formular o masa molecular del ácido acético o vinagre es de 60 UMA. En el dado caso igual de que tengamos la imagen, bueno, aquí hay que identificar, son 2 átomos de carbono, son 1, 2, 3, 4, este es 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno y tenemos después 1, 2 átomos de oxígeno. Igual hacemos las multiplicaciones, se multiplican por sus masas atómicas y al final obtenemos lo que es la sumatoria de todos estos. Y el resultado es toda esta parte de aquí. Nuestra masa formular es de 60 UMA. Ahora, si ustedes quieren o si quieren, para que no tener mejor un repaso, aquí pueden ver que al final de la unidad del libro hay problemas para resolver y aquí nos viene que si queremos resolver un problema parecido a podemos ir a resolver el ejercicio número 28 en el libro. Ahí ese ya es un ejercicio, ustedes ya tienen que desarrollar todo. Aquí en el libro pues son ejemplos y ya estos vienen desarrollados. Ahora, pasamos a la siguiente. La cantidad de sustancia cuya masa en gramos es numéricamente igual a su masa formular en UMAS tiene 6.022 por 10 a la 23 unidades formulares o 1 mol de sustancia. Esta suele recibir el nombre de masa molar de la sustancia. El valor numérico de la masa molar es numéricamente igual al de la masa formular de la sustancia. La masa atómica de los átomos de los elementos y sus unidades son gramos mol. Nosotros podemos encontrarla ya sea descrita así o con la abreviación de G entre mol. Ahora, 1 mol de hidróxido de sodio son 40 gramos de hidróxido de sodio y 1 mol de ácido acético son 60 gramos de ácido acético. 1 mol de cualquier sustancia molecular contiene entonces 6.022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia, como se ilustra en la tabla 2.4. Ahora, puesto que a temperatura ordinaria no existe molécula sencilla del NaCl, resulta inapropiado decir la masa molecular del cloruro de sodio o de todo compuesto iónico. 1 mol de un compuesto iónico tiene 6.022 por 10 unidades de formulares de la sustancia. Entonces, recordando que una unidad formular de cloruro de sodio está compuesta por un ion de sodio y un ion de cloro, un mol o 58 gramos de cloruro de sodio tienen 6.022 por 10 a la 23 iones de sodio y 6.022 por 10 a la 26 iones de cloro.
Vamos a verlo en la tabla que viene. Aquí podemos ver ejemplos de una mol de algunas sustancias moleculares comunes, y en la siguiente podemos ver la tabla 2.5, una mol de algunos compuestos iónicos. Aquí podemos ver el oxígeno, la sustancia del oxígeno, que tenemos una masa molecular de 32.0 gramos mol. Una muestra con masa de 32 gramos de oxígeno, aquí tenemos el O2, entonces contiene una mol de moléculas de oxígeno O2, que esto es igual a 602 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, o 2 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, que hay que tener en cuenta que aquí estamos haciéndonos referencia al O2 y tiene esta cantidad de moléculas de O2. Y también lo podemos expresar de la siguiente manera. Son 2 veces el 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Aquí ya es el oxígeno solo. A ver, permítanme. Igual, tenemos lo que es la sustancia del agua, una masa molecular de 18 gramos mol. Una muestra con masa de 18 gramos mol de agua, tenemos entonces un mol de moléculas de H2O, o 6.02 por 10 a la 23 moléculas de H2O. O tenemos 2 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Esta parte de aquí y esta parte de aquí son iguales, nada más que se representan de diferentes maneras. Aquí estamos haciendo referencia a la molécula del agua, al H2O, y la otra forma de identificarlo o la otra forma de representarlo es separando los elementos. Aquí tenemos 2 porque hay 2 hidrógenos, entonces es 2 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Igual, pasamos al oxígeno, aquí nada más es 6.02 porque nada más hay un oxígeno en la estructura de lo que es el agua. Hay que tener en cuenta esto, cuando nos están diciendo moléculas, entonces nos están hablando de, por ejemplo, del oxígeno, del O2. Cuando nos están diciendo molécula de agua, nos están haciendo referencia al H2O. Si nos están diciendo en el enunciado, en la descripción, que tenemos esta cantidad, están haciendo referencia al agua, pero con sus compuestos individualmente, están haciendo referencia a sus átomos individualmente. Es lo mismo, pero lo describen de dos maneras diferentes, una en función de sus moléculas y otra en función de sus átomos. Ahora tenemos el metano, igual tenemos una masa molecular de 16 gramos mol. Ahora, una muestra con masa de 16 gramos mol de metano, que es el CH4, lo podemos describir de la siguiente manera, o contiene lo siguiente: una mol de moléculas de CH4, o 6.02 por 10 a la 23 moléculas de metano. Aquí están moléculas del metano. O lo podemos también describir o encontrar como 4 por 6 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, porque aquí esta molécula contiene 4 átomos de hidrógeno, y 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Aquí nada más contiene un átomo de carbono. Nos vamos al otro ejemplo, a la sacarosa, que es el azúcar. Esta tiene una masa molecular de 342.3 gramos mol. Ahora, una muestra una muestra con masa de 342.3 gramos de sacarosa. La sacarosa, su compuesto es el siguiente. Son carbono
12, H22, oxígeno 11. Esta es la fórmula química de la sacarosa o el azúcar. Nosotros la podemos entonces hacernos referencia de esta como una mol de moléculas de sacarosa o 6.002 por 10 a la 23 moléculas de sacarosa, o podemos encontrarlo ya haciendo referencia a los átomos. Entonces aquí tenemos los 12, que son los 12 átomos de carbono, por 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. 22 por 6.0 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, que son estos 22 átomos, y 11 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, son estos 11 átomos. Cualquiera de las tres maneras en las que nos encontremos nos está haciendo referencia a la misma cantidad de sustancia. Nada más que, pues, como les digo, dependiendo de lo que es el enunciado o con lo que estemos trabajando, cualquiera de estas tres definiciones, ya sea que tengamos un mol de la molécula o un mol de molécula nos está haciendo ya referencia en cantidad a esta cantidad, pero a veces en el enunciado, con tal de confundirnos, nos ponen una mol de moléculas y uno ya anda como loco buscando cuánto es la mol de moléculas. La mol de moléculas de ese compuesto es igual a este número. Y esa mol de moléculas es igual para todos los compuestos, porque miren, aquí también tenemos una mol de moléculas de CH4, también es igual al mismo número, porque ese es el concepto del número de Avogadro. Nosotros tenemos un mol de moléculas X que es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas del compuesto X. A veces los libros y también los maestros les gusta los libros, pues, para que conozcan las diferentes maneras en las que se puede expresar la cantidad de muestra o de materia, y a veces los maestros, pues, para checar que ustedes sí saben, pues en los ejemplos se ponen una mol de tal molécula. Tú ya tienes que saber entonces que una mol de tal molécula es igual a 6.022 por 10 a la menos 3 para cuando quieres entonces realizar tus cálculos. Ahora, aquí también en esta tabla, en la que sigue, en la 2.5, vienen los mol de algunos compuestos iónicos. Estos también se trabajan, se tienen que hacer sus especificaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que su peso formular es 58.4 gramos mol. Una muestra con masa de un mol de esta sustancia es de 58 gramos de cloruro de sodio. Entonces, esta muestra que contiene un mol de cloruro de sodio lo podemos encontrar descrito como viene la tabla. Tenemos entonces que 6.02 por 10 a la 23 iones de sodio o una mol de iones de sodio. Aquí el compuesto se forma a partir del Na más el Cl menos. Aquí igual el cloruro de calcio se forma igual aparte con los iones, el cloro menos el calcio es más el sulfato de aluminio, no me acuerdo cuál es ahorita precisamente el ion sulfato, pero pues es el aluminio más el ion sulfato. No, déjenme buscar el ion sulfato, pero vienen dados por iones, el negativo y el positivo. Bueno, aquí viene el ion sulfato, SO4. Este es el ion sulfato, igual. Aquí entonces, como veníamos viendo, el del cloruro de sodio contiene ya sea el número 6.02 por 10 a la 23 iones de sodio o una mol de iones de sodio, y 6.02 por 10 a la 23
iones de cloro o 1 mol de iones de cloro. Para el caso del cloruro de calcio, tenemos su peso formular, que es igual a 111 gramos mol. Una muestra con masa de 1 mol contiene 111 gramos de cloruro de calcio. Igual, aquí podemos encontrar encontrarlo descrito de la siguiente manera. Tenemos entonces 6.02 por 10 a la 23 iones de calcio o 1 mol de iones de calcio y 2 por el compuesto aquí es 2, tiene 2 iones de cloro, 2 por 6.02 por 10 a la 23 iones de cloro o 2 moles de iones de cloro. Para el último caso, el sulfato de aluminio, tenemos un peso formular de 342.1 gramos mol. Una muestra con masa de 1 mol es equivalente entonces a 342.1 gramos de sulfato de aluminio. Ahora, entonces, esta fórmula contiene 2 por los 2 átomos de aluminio por 6.0 por 10 a la 23 átomos, iones de aluminio o 1 mol de iones de aluminio y contiene 3, aquí son los iones, el ion es 3 por 6.0 por 10 a la 23 iones del sulfato. Aquí esto está refiriéndose a los iones. Este 4 es parte del ion, así que no se toma en cuenta. Aquí estamos haciendo referencia al ion, al completo, a todo esto del sulfato o 3 mol del ion sulfato. Hay que tener muy en cuenta todo esto para cuando uno quiera hacer cálculos y que uno no lo confundan o que quieran hacer preguntas capciosas. Uno tiene que tener en cuenta esto. Hay que definir claro a lo que se está refiriendo. Como les decía, si en el enunciado nos pueden decir que tenemos 2 por 6.02 por 10 a la 23 iones de aluminio y 3 mol de iones de sulfato, así uno lo podemos encontrar en algún enunciado, en alguna descripción de algún libro, pero nosotros tenemos que saber a qué se está haciendo referencia. Aquí aquí hay diferencia entre algunas sustancias moleculares comunes, como son el oxígeno, el agua, el metano, la sacarosa, y tener en cuenta también la diferencia que hay entre cuando están haciendo referencia a sustancias que son compuestos iónicos. Por ejemplo, en este caso es el cloruro de sodio, el cloruro de calcio o el sulfato de aluminio. Estas sustancias están compuestas por iones, estas no. Estas son sustancias moleculares comunes. Ahora, el concepto de mol junto con el número de Avogadro permite hacer conexiones importantes entre las siguientes propiedades extensivas de sustancias: masa, moles de sustancia y número de moléculas o iones. Esto se resume en el siguiente esquema. Aquí podemos observar que nosotros tenemos masa de A y lo podemos relacionar con moles de A. Entonces aquí podemos encontrar la masa formular de A o la masa molar de A, que es igual a los gramos de A entre los gramos de A. Igual encontramos esta relación de moles de a unidades formulares de A y viceversa. Entonces tenemos que el número de Avogadro es igual a las unidades formulares de A entre el número de mol. Estas son relaciones que se pueden encontrar teniendo ya en cuenta, sabiendo qué significa qué es masa, qué es sustancia, qué es mol de sustancia y número de moléculas de iones. Ahora, los ejemplos que siguen muestran las relaciones entre el número de moléculas, átomos o unidades formulares y sus masas. Aquí podemos ver el siguiente ejemplo, donde nos dice que cuál es la masa en gramos de 10 millones de moléculas de SO2. Ahora, la estrategia que viene planteada en el libro es: una mol de SO2 tiene
6.02 por 10 a la 23 moléculas y su masa es de 64.1 gramos. Nosotros queremos saber cuál es la masa en gramos del SO2 si tenemos 10 millones de moléculas de SO2. Ahora, igual tenemos ya aquí el factor unitario. Nosotros aquí tenemos, nosotros queremos saber cuántos gramos de SO2 hay en 10.0 por 10 a la 6 moléculas de SO2. Y aquí nos están diciendo que una mol de esta sustancia es igual a esta cantidad de moléculas y que su masa es igual a esta cantidad en gramos. Entonces nosotros sabemos que una mol es igual a esta cantidad de moléculas y que esa mol también es igual en masa a 64.1 gramos. Entonces tenemos nuestro factor de conversión o factor unitario, donde nosotros queremos eliminar lo que es el número de moléculas. Entonces decimos que 64.1 gramos de sodio es igual a un mol o 6.02 por 10 a la 23 moléculas de SO2. SO2, sí. Ahora, tenemos aquí la cantidad de gramos, no sabemos qué es lo que queremos encontrar de SO2. Tenemos entonces la cantidad de moléculas de SO2. En este caso son 10 por 10 a la 6 moléculas de SO2. Aquí hacemos el factor de conversión, el factor unitario, donde sabemos que 64.1 gramos de SO2 son igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas de SO2. Nosotros entonces aquí eliminamos eliminamos moléculas, hacemos la multiplicación de 10 por 10 a la 6 por 64.1 gramos de SO2 entre 6.02 por 10 a la 23. Ahora, ya haciendo toda esta multiplicación y división, nos da como resultado que tenemos 1.06 por 10 a la 15 gramos de SO2. Ahora, la masa de 10 millones de moléculas de SO2 es apenas este número en gramos. Ahora, las balanzas analíticas de uso común pueden pesar hasta más o menos esta cantidad de gramos, o sea que lo que estamos ahí obteniendo, como les había dicho hace poco en los problemas pasados, como en el ejemplo del hierro, que nosotros teníamos tantos moles, esos tantos moles, y nosotros ya sabemos usar este tipo de conversiones, podemos pasar esos moles de hierro a gramos y nosotros poder saber la cantidad en gramos. Esa cantidad en gramos nosotros ya la podemos medir en una balanza, pero también hay que ser objetivos. Aquí esto es un ejemplo donde aquí nos está diciendo que la masa de 10 millones de moléculas de CO2 es apenas esta cantidad en gramos, es un número muy, 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 muy pequeño. Entonces aquí lo que nos dice es que las balanzas analíticas de uso común apenas pueden llegar a pesar entre más y menos 0.0001 gramos. Nos permiten un momento. Bueno, vamos a seguir.
Bueno, ya mero se nos acaba la clase. Nada más vamos a terminar este tema. Y bueno, mejor lo dejamos aquí porque hay que ver ejemplos, y mejor lo dejamos para la siguiente clase. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a tener el examen de esta materia. El examen de esta materia va a llegar hasta este tema y son 10 preguntas de todo lo que vimos la semana pasada y lo que vimos esta semana. Puede que meta problemas porque pues sí hay mucho, es recomendable poner algunos problemas, igual van a ser sencillos, igual yo les voy a poner el enunciado y les voy a poner las respuestas, y ustedes ya me van a escoger la respuesta correcta en el formulario de Google. No es necesario que me manden foto o que me manden el procedimiento. Si tienen dudas también me pueden mandar correo y yo les puedo volver a explicar. Y si no, igual ahorita les voy a subir videos, ya sea también el de esta clase y algunos videos de YouTube o páginas donde haya más problemas de este tipo para que ustedes puedan repasarlos en el dado caso de que no se haya entendido totalmente ahorita en la clase. Igual, como les digo, si tienen dudas, mándenme correo al correo institucional o escríbanme en el Classroom y yo de la manera la manera posible, ya sea que le suba otro video o que le suba un video de resolviendo algún problema, para que ustedes tengan más claro. Les digo, aquí el problema no es tanto la matemática, sino tener en claro los conceptos, ya que son conceptos que pueden ser muy parecidos o muy confusos, pero leyendo ya sea la presentación o leyendo el libro que les pasé, se pueden dar una idea más clara de los conceptos para poder utilizarlos ya después en los problemas. Es importante que tengan claros estos conceptos porque esta materia, al menos esta unidad, son muchos cálculos. Igual, dependiendo yo creo que la clase que viene vemos otros 2, 3 problemas y nos pasamos a la siguiente unidad porque ya van 2 sábados y seguimos con la misma unidad. Hay que tratar de avanzar lo más posible. Esta es la primera química que ustedes ven en lo que es la carrera. Me hubiera gustado que el temario hubiera estado compuesto con otras cosas, pero aquí, sin embargo, les están metiendo temas un poquito más complicados sin haber tratado temas un poquito más básicos. Igual, cualquier duda, no duden en mandarme correo. Yo trataré de contestarles lo más rápido posible. Igual el examen y las tareas, más tardar a las 8 de la noche se los estoy subiendo para que ustedes empiecen a contestarlos. Bueno, entonces los veo ahorita a las 12 para la clase de física y terminamos por el momento lo que es la clase de química de esta semana.